Mati, lo veo. Hola chiquilina, ¿cómo está? Buen día. Che, ayer, 29 de julio, se conmemoraba en Uruguay el Día de Lucha contra el VIH y SIDA. Te lo digo así en pasado porque la verdad que escuché muy poco y vi muy poco sobre el día, ¿no? Cierto. Incluso llamé a un amigo porque llegué a dudar a ver si estaba en la fecha correcta. Yo estaba preparando la columna y como no vi nada, me asusté y dije, ¿será el 29? Y de paso nos pusimos a hablar, ¿viste? De cómo ve él el tema, ya que lo vive en primera plana. Cómo está el tema de medicación acá en Uruguay, que estamos bastante atrasados. ¿Cómo, mi amor? Estamos bastante quedaditos en el tema. Es que, viste que, o por lo menos es una sensación, es como que de un tiempo a esta parte es algo de lo que se ha dejado de hablar, ¿no? Sí, él lo adjudica obviamente en parte a la pandemia, pero por ejemplo me contaba que antes en esta fecha, y en diciembre, Montevideo tenía por la intendencia móviles con testeos, había campañas publicitarias hace años que no hay, campañas mismo hace años que no hay, y es un tema que sigue en aumento. Le pregunté un poco sobre las cifras, que yo me acordaba de lo último que había escuchado allá por hace como 15 años, de que era una enfermedad que se estaba volviendo cada vez más femenina, más joven y más pobre, y sigue en esa tendencia. Me parece que estamos complicados y nos estamos medio que durmiendo en el tema. Me preocupó que me contó de que acá se utilizan planes de medicación que en otros países ya ni siquiera lo usan, como que están viejos. Y eso me dejó como preocupado. Y los genéricos también, ¿no? Sí, y como que claro, es accesible para todo el mundo, es gratuito, gracias a Dios, pero estamos medios veteranos del tema. Y esto viene a colación, bueno, primero por este día, y me acordé de cómo afectó una industria, específicamente el tema de moda, y me acordé cómo fue en los 80, los 90 en Estados Unidos, en Nueva York. Porque, ¿qué pasa? ¿Sabés que es una de las causas por la que la industria americana no le llega a la europea? Muy de izquierda, demasiado. Nueva York, como complejo industrial de la moda, todavía no se habría recuperado entonces por completo de la década de los 80, cuando el SIDA se cobró la vida de diseñadores como Perry Ellis, Will Smith, que para los más metidos los conocemos. También fueron hombres y mujeres creativos, y no solamente los diseñadores, sino asistentes de salas de exposición, estilistas, fotógrafos, directores creativos, escaparatistas. Heteros pocos y más, obviamente, gay. Es toda una generación de creatividad que quedó completamente afectada. En el 80, en Nueva York, la moda era la segunda industria más grande de la ciudad, aparte del turista. La moda siempre fue como de las entradas económicas más grandes de este tipo de ciudades. El SIDA tocó la vida de casi todos en la industria en ese entonces, pero los efectos rara vez se discuten, ¿viste? No se admite mucho o no se reconoce por aquel tabú de toda la vida. Cuando se compara con Londres, por ejemplo, se ve que los europeos no tienen problemas de mirar para atrás, de mirar al pasado. Y en moda, mirar el pasado es fundamental. Cada año nosotros vemos las reminiscencias, ¿viste? De décadas pasadas, ahora se usa de los 90, de los 80. Es como un proceso prácticamente obligatorio que tenemos los diseñadores de mirar colecciones, de inspirar y hacer propuestas hasta para las más futuristas, ¿no? Y parece que los americanos, esto es un proceso muy doloroso, muy duro, por lo que ese bache todavía sigue afectando hasta hoy. Mientras que una generación anterior de la industria recuerda estos íconos perdidos, yo soy de una generación que apenas sabe algo sobre algunos diseñadores que murieron de SIDA, más allá de la icónica perdurable de las marcas que siguen llevando los nombres. Por ejemplo, nosotros conocemos Halston, Perry Ellis, Moschino, lo conocemos como marcas, pero no conocemos las personas, ¿no? Y eso es en base a que, por ejemplo, estos tres diseñadores fallecen a causa de VIH-Sida y nadie sabe. ¡No puede ser! Consumimos el perfume porque los vestidos los vemos con la ñata frente a la vidriera, pero conocemos ese nombre y esa marca, pero no sabemos ni siquiera quiénes son esas personas. ¿Quiénes son? Y esto está basado en este temita, ¿no?
Hablarles, por ejemplo, de Chester Weinberg, que era un nombre familiar en los años 60 y 70. Era como hablar de Bill Blass o Oscar de la Renta, que son los que conocemos un poco más por acá. Era un favorito indiscutible de la prensa de la moda en ese momento. Incluso ganó un premio Coty en los 70, que es como ganar un Oscar para un diseñador. ¿No es mucho? Pero ha sido eliminado completamente de los libros de historia, nadie lo conoce. De hecho, fue diseñador responsable de vivir Calvin Klein, porque fue el que le dio vida a los jeans. Llegó a ser mentor o profesor de Donna Karan, Isaac Mizrahi, Marc Jacobs en Parsons, que es una universidad americana. Y ahora nadie lo conoce. Que no hay nada peor. Es tremendo eso. Sí, la verdad que me llamó mucho la atención. Aparte, uno diría, qué exagerado, cómo no se van a recuperar de haber pasado tanto. Si ven los números con los que se vivían en aquel momento, solamente en Estados Unidos 180.000 víctimas para el año 90, y sabemos que esta es una industria que está, vamos a decir, es bastante rosa, ¿no? Ay, qué horror, Dios mío. Es una industria donde el colectivo gay ha encontrado un nicho y ha desarrollado por más de 300 años esta industria. ¿Digo qué? Es súper interesante eso, ¿no? Para esos años se hizo imposible separar la homosexualidad del SIDA, eso también es cierto, y el SIDA de la industria de la moda, y los jóvenes diseñadores masculinos sufrieron por ello. Había chicos que no pudieron desarrollar su creatividad porque las empresas empezaban a contratar diseñadoras femeninas. Ya no importaba si eras gay, si no eras gay, si eras seropositivo o no. A mí me importa 3 pitos esta mina, toda su familia. La industria misma los coartaba. En Estados Unidos, sumale en el año 94, amiga, Rudy Giuliani, que era ex alcalde de la ciudad de Nueva York, comenzó aquella campaña de lavado rosa y la homogeneización de espacios icónicos queer. Queer es lo que nosotros, en un buen sentido de la palabra, llamamos maricón. Esos espacios, este alcalde se encargó de eliminarlos. ¡Fuera! Todo esto hizo que la industria de la moda fuera un poco más aburrida y es mucho más difícil de ingresar. Bueno, recordar otras personalidades que fueron víctimas. Gia Karanji, que es el supermodelo, que en realidad contrajo... 32 nombres que no tengo ni la menor idea. ¿Sabías quién es Gia? Hay una película de... ¿Cómo es que se llama la ex de Brad Pitt? Jennifer Aniston. No, la trompuda. Angelina Jolie. Angelina Jolie. Y una de las primeras películas así súper famosas de Angelina Jolie es sobre Gia, sobre esta supermodelo, que no se sabía si era gay, si no era gay, me parece que le daba con todo, pero también le daba la heroína, y fue pero de las primeras mujeres que fallece en el 86 por esta enfermedad, y la verdad que quedó todo el mundo desubicado porque se decía que era un cáncer gay, y de repente esta supermodelo que se pela de la misma enfermedad. Perry Ellis, Nico, es una marca súper conocida en Estados Unidos, una marca súper aburrida. Tiene la chombita, el pantaloncito, no tiene como calidad de diseño. Tina Chow, que es una de las supermodelos también súper famosas de la época, fue fashion icon así de los 70 y los 80 también. O sea, se llevó a medio pueblo, fue tremendo, así que importantísimo no olvidar hacerse el testeo y por favor a las autoridades no se olviden. Y que no pase por alto esa fecha que es importante, que hoy, este año obviamente a todos nos tenía distraídos. Sí, pero total. No hay que olvidarla. Amigo, ¿y qué no hay que olvidar hoy? ¿De qué hoy tengo el agrado de vestir por segunda vez a Deborah Bluff? Ay, mira, Deborah Bluff. Voy a ir, le llevo un vestido maravilloso tipo Victor and Rolf, pero es de una diseñadora colombiana que Deborah Bluff lo tiene que decir al aire. A ver si se acuerda. ¿Cómo vamos a hacer para pagarle a Deborah Bluff todos estos lujos que se está dando? Te amamos, Juanpi. Nos vemos luego. Hasta la semana que viene. Chau. Nails, hair, hips, heels.